Buenas tardes y bienvenidos a la presentación del Seminario de la Industria de Alimentos del Departamento de Administración de Impuestos y Cuotas del Estado de California. Mi nombre es Verónica y hoy le voy a estar dando la presentación sobre los seminarios de la industria de alimentos. Por favor, apaguen su cámara y su micrófono y vamos a hacer las preguntas después de la presentación. Pero por favor, si tienen unas preguntas que no pueden esperar hasta el final de la presentación, por favor me lo ponen en el chat y ahí voy a estar manejando y contestando las preguntas como vamos con la presentación. ¿Okay? Nuestro objetivo de hoy para este seminario son las proporciones, los conocimientos básicos de la ley sobre el impuesto sobre las ventas y el uso. Como podemos ver aquí, voy a darles unos tips y también unas informaciones sobre los seminarios de industrias y alimentos. Si tienen unas preguntas, por favor me lo ponen en el chat o pueden hacer su mano o al final de la presentación. Antes que empecemos, y este es del departamento de leyes aquí en mi organización. Esta presentación debe utilizarse únicamente como ayuda para ilustrar conceptos de impuestos generales, pero no aborda todas las situaciones. Si nos envía una solicitud de asesoramiento por escrito y nos proporciona los detalles específicos de sus operaciones comerciales, podemos proporcionarles orientación sobre el impuesto confiable. Al informarle sus preguntas por escrito, puede estar protegido de tener que pagar impuestos adicionales, intereses y multas en caso de que la proporcione un asesoramiento erróneo. Por escrito, no tiene la misma protección si recibe la información oralmente, en persona o por teléfono. Puede solicitar asesoramiento por escrito a través de la página web. Aquí lo voy a poner en amarillo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que la presentación de hoy, todo lo que yo le digo, todo lo que le escribo en el chat, no está protegido por la ley si me equivoco. Ahora, tengo más de 15 años de experiencia aquí en el departamento y nunca le voy a dar información que no le va a ayudar a usted como negociante. Pero como ser humano, si me equivoco, no está protegido por ley. Si tiene algunas preguntas específicamente para su negocio, por favor, le escriben las preguntas por escrito aquí como lo tengo en amarillo a www.cdtfa.ca.gov Empezamos. ¿Qué es el impuesto sobre las ventas? El impuesto sobre las ventas es un impuesto que se impone a las transacciones de venta de bienes muebles tangibles. Es también el impuesto sobre las ventas se impone al minorista, al vendedor, o los negocios que son responsables de declarar y pagar el impuesto sobre las ventas, a CDTFA por las ventas, incluso o no incluso. Ahora, ¿qué significa esto para los restaurantes, las personas que venden alimentos? Significa por cada venta que tenga, puede ser que esté sujeto al impuesto. Y es la responsabilidad de usted de no solamente cobrarle eso a su cliente, pero también colectarlo y regresarlo cuando hace sus declaraciones con CDTFA. ¿Qué es el impuesto sobre las ventas? Como seguimos. Aunque el consumidor soporta la carga financiera de impuestos sobre las ventas, cuando un minorista se le cobra, en última instancia el minorista es responsable de pagar el impuesto sobre las ventas y sus transacciones de ventas. El impuesto se calcula en función de los ingresos brutos procedentes de las ventas minoristas. ¿Qué significa esto? Usted como negociante es responsable de cobrar el impuesto al cliente. ¿Sí? ¿Qué es el impuesto sobre el uso? Para empezar, el impuesto de uso y el impuesto de venta es el mismo porcentaje, ¿ok? Para clarificar eso. Pero cuando no se aplica el impuesto sobre las ventas, por ejemplo, cuando un artículo se compra fuera del estado, el comprador debe pagar el impuesto sobre el uso por los artículos comprados por su uso al almacenamiento de un otro tipo de consumo en California. Por ejemplo, si compra una computadora para su negocio aquí en California, a un minorista de California debe pagar el impuesto sobre las ventas. Pero si lo compra fuera del estado y no le cobra impuesto y lo usa para su negocio, debe pagar el impuesto de uso. Y esa declaración lo hace cuando hace su declaración de ventas con el departamento.
Impuesto sobre la venta y el impuesto sobre el uso. Como podemos ver aquí, la calculación y el impuesto es igual, es el mismo porcentaje. El impuesto del uso es cuando usted compra artículos para usar en su negocio. ¿Ok? Sobre la venta es cuando usted cobra el impuesto a sus clientes por la venta de un producto. Ventas para reventas, cargo de prueba. Ahora, ¿por qué son necesarios los certificados de reventa? Si compra artículos para revender, la transacción no está sujeta al impuesto sobre las ventas ni el uso, siempre que la venta está debidamente documentado. Por ello, su proveedor le pedirá un certificado de reventa como prueba de que el bien se compró para revender. El certificado debe recibirse dentro del plazo establecido y debe incluir información específicamente de su negocio. ¿Ok? Como podemos ver aquí, eso es cuando usted saca lo que nosotros llamamos el seller's permit. Usted tiene derecho de tener certificado de reventa y comprar para su negocio. Por ejemplo, cuando usted va a comprar como mayorista, este es un ejemplo de ventas para revender, un certificado que usted va a tener que firmar con la persona que le está vendiendo. El certificado de reventa se entrega cuando comparte un artículo para revender. Los certificados de reventa no deben entregarse para evitar pago de impuestos por artículos para uso personal. ¿Qué significa eso? Por favor, no usen su certificado de reventa para usos personal. Este es simplemente para el uso de su negocio. Es importante obtener un certificado de reventa para respaldar sus ventas para la reventa. Los certificados de reventa deben aceptarse de buena fe. ¿Ok? Los certificados de reventa deben entregarse al tiempo y incluir todos los elementos aquí como podemos ver. Entonces, cuando usted tiene un certificado de venta, le van a pedir o va a tener que escribir su nombre, la dirección del negocio, número de teléfono, la descripción del el artículo que está comprando, la fecha y también va a necesitar su firma. Si se usa una orden de compra para hacer compras para revender, por ejemplo, se lo compra por línea, debe indicar específicamente para reventa o otra descripción similar. ¿Ok? Ahora, hay multas por uso indebido de certificado de reventa. Como le expliqué, el certificado de reventa, cuando usted compra eso significa que no le va a cobrar los impuestos porque lo está comprando para revender. Pero si usted compra artículos para uso personales y no paga los impuestos, hay multas. ¿Ok? Y eso incluye el uso individuo del certificado de reventa. Es un delito menor. La multa es de $500 o del 10% del importe de impuestos por transacción, lo que sea mayor. Además, la multa puede aplicar otro 10% por negligencia o un 25% por fraude. El uso individuo de un certificado de reventa, por ejemplo, es la emisión intencional de un certificado de reventa para cualquier producto que el comprador sepa en el momento de la compra que será utilizado en lugar de revender. ¿Ok? Entonces, ¿qué pueden comprar ustedes con su certificado de reventa? Significa no paga el impuesto, ¿ok? Al comienzo de la venta, pero lo cobra cuando le compra a su cliente. Artículos que pueden comprarse para la reventa. Es casi todo que es para vender en su negocio. Pero aquí podemos ver una lista. Los productos limitados para consumo humano están generalmente exentos del impuesto sobre las ventas y no requieren un certificado de reventa. Los artículos enumerados pueden comprarse para su reventa técnicamente por un restaurante como alimentos para reventa, como podemos ver aquí en esta lista. También pueden comprar, y no sé si la tengo en la lista aquí, pero también pueden incluir sillas, mesas, todo lo que es necesario para manejar su negocio. Si tienen algunas preguntas de cómo pueden usar su certificado de reventas, por favor, me pueden hacer esa pregunta en el chat. Productos alimentos fríos que no son bebidas frías. Los productos alimentos fríos incluyen sándwiches fríos, batidos, smoothies, frutales, helados, ensaladas frías, artículos de panadería.
Los productos alimentos fríos que se venden individualmente y para llevar no suelen estar sujetos a impuestos. Los productos alimentos fríos que se venden como parte de un paquete combinado pueden estar sujetos a impuestos. ¿Ok? Por ejemplo, se vende un sándwich de ensalada de huevo para llevar, generalmente no tiene que pagar impuesto por la venta. Sin embargo, si vende el mismo producto como parte de un paquete combinado, es posible que tenga un pago de impuestos. Además, por favor, podría aplicarse la regla del 80-80 a esta venta. Entonces, normalmente para clarificar, los productos fríos normalmente no son sujetos a impuestos. Por ejemplo, es un sándwich frío, una comida que se come fría. Pero si están combinados en un paquete con un producto que siempre está sujeto a impuesto, como por ejemplo una bebida carbonatada, como una gaseosa, una soda, eso sí está sujeto a impuesto. Pero tenemos que tener claramente que aquí en el estado de California tenemos una regla que se llama 80-80, que le voy a explicar un poquito más. ¿Ok? Productos alimenticios. La venta de productos alimenticios que están sujetos a impuestos cuando los productos son, y como podemos ver en esta lista, preparados servidos para el consumo en instantes, para vender, vendido en un drive-in, vendidos para consumir en un lugar donde se cobra entrada, productos, alimentos preparados calientes y algunos paquetes combinados con alimentos fríos. ¿Ok? Aquí también podemos ver definición de términos frecuentes. ¿Ok? Si ustedes compran, vamos a regresar al certificado de reventa. Si ustedes compran productos, como podemos saber aquí, productos para manejar su negocio, no está sujeto a reventa. No está sujeto a pagar el impuesto. Al momento lo puede usar su certificado de reventa y de ahí tiene que cobrar. Usted tiene que hacer su declaración como impuesto de uso. ¿Ok? Ahora, definición de términos frecuentes. Establecimientos, espacios de estaciones son principalmente para el consumo inmediato de alimentos. Estamos regresando a este slide de aquí. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Si usted tiene un puesto donde está vendiendo comida y es un local, eso está considerado como parte del negocio y puede caer abajo del 80-80, la regla de 80-80. ¿Qué significa eso? Eso significa que casi todo lo que usted vende está sujeto al impuesto. ¿Ok? Como podemos saber, combinaciones de diferentes alimentos y bebidas vendidos por un precio único. Entonces, cuando usted vende un producto y lo está vendiendo como en un precio, ese precio que está vendiendo usted, así sea 10, $15, tiene que incluir el impuesto de su condado o la ciudad donde está viviendo usted. Por ejemplo, ¿ok? Ventas de productos alimentos. Los productos alimentarios que se venden para llevar pueden estar sujetos a impuestos o excluidos según el tipo de paquete combinado que se vende. Paquetes combinados que se incluyen productos calientes. Ejemplo, si un paquete combinado que se vende para llevar incluye un alimento preparado caliente, como un hot dog o una bebida caliente, como un café, su venta está sujeto a impuestos. Paquetes combinados que no incluyen productos calientes. En ejemplo uno, si un paquete combinado que se vende para llevar incluye un alimento frío y una bebida carbonatada, la parte del precio de venta que se presenta en la bebida carbonatada está sujeto al impuesto. Aquí como vemos en el ejemplo 2, si un paquete combinado que se vende para llevar incluye un sándwich frío y una bebida fría no carbonatada ni alcohólica, la venta del paquete no está sujeto a impuesto. Es un confuso y es un poquito complicado, pero como le explico, si es para llevar un helado para llevar y no lo está consumiendo adentro de su local, no está sujeto a impuesto. Pero tiene que tener clave que si usted está vendiendo un helado y el 80% de sus ventas son sujeto a impuesto, ese helado también es sujeto al impuesto. ¿Ok? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, McDonald's, que casi 80% de su venta está sujeto a impuesto y el 80% de su venta son comidos adentro del local. Entonces, eso significa que 100% de su venta son sujetos al impuesto. Así sea comida fría o comida que está excepto al impuesto.
Ahora, comida caliente. Comida caliente está siempre sujeta al impuesto. ¿Ok? Eso también incluye comida que que está fría y lo calienta, está sujeto a impuesto porque esa es una comida que se come caliente. Paquetes combinados vendidos para llevar. Ahora, es que eso se pone un poquito confuso. Un sándwich caliente y un helado. ¿Está sujeto al impuesto? Sí, está sujeto al impuesto porque eso ahora está caliente. Un sándwich frío con papas fritas, y las papas fritas se comen caliente. Sí, está sujeto al impuesto, correcto. Ahora, paquetes combinados vendidos para llevar. Paquetes combinados, un sándwich de pavo frío y una lata de gaseosa. ¿Ok? En este caso, solo la gaseosa está sujeto al impuesto cuando un paquete combinado incluye un alimento frío y una bebida carbonatada. La soda, las bebidas carbonatadas siempre está sujeto al impuesto. ¿Ok? Paquetes combinados vendidos para llevar. Un sándwich de pavo frío y leche. ¿Ok? En este caso, nada aquí está sujeto al impuesto. Todo lo cobrado por una venta combinada de un alimento frío y una bebida no carbonatada para llevar está exento de impuestos. Cuando es para llevar, ejemplo, como podemos ver sí, en este ejemplo de aquí, una gaseosa cuesta $2, el sándwich de pavo cuesta 4. Entonces, la combinación son de $5. Entonces, ¿cuál es la cantidad de sujeto al impuesto? Bueno, aquí es como podemos entrar. Para calcular el impuesto sobre las ventas de la parte de la comida combinada, que incluye artículos que no sujetos a impuestos, primero debe obtener el porcentaje proporcionado del artículo sujeto al impuesto. En el ejemplo aquí, podemos ver el ejemplo de la gaseosa son $2 y el sándwich de pavo son $4 cuando se vende por separado y el total es 6. Como la gaseosa es artículo sujeto a impuesto en la comida combinada, el porcentaje se calcula dividiendo $2 costo de la gaseosa por 6. Y como podemos ver, es el 33% de este paquete de $5. Entonces, de ese 33% sacamos, dividimos por 5 de ellos, entonces sale que la gaseosa cuesta $1.65. Entonces, del $1.65 es como la cantidad sujeta al impuesto. Entonces, de este ejemplo de aquí, de los $5, $1.65 es sujeto al impuesto. La venta de productos alimentarios que no están sujetos a impuestos es cuando la venta es una comida combinada, como que incluye un alimento frío y una bebida no carbonatada para llevar, como pudimos ver en el ejemplo de la leche, el sándwich. La venta es de alimentos fríos que no se venden habitualmente para su consumo inmediato, por ejemplo, un sándwich frío, o las bebidas calientes y los productos de panaderías calientes se venden para llevar por un precio aparte. Ahora, todo esto es cierto si el local, el negocio de usted no cae bajo la regla de 80-80. Y voy a ser honestamente, casi 90% de los negocios en el estado de California caen abajo del 80-80. ¿Ok? Alimentos que no son vendidos habitualmente para su consumo inmediato. Como puedes ver aquí, si usted compra un pavo frío, crudo, como le llamamos en mi país, eso no está sujeto a impuesto, igual como la carne que usted tiene que cocinar. Pero una vez que usted lo cocina y lo vende, está sujeto al impuesto. Alimentos que no son vendidos habitualmente para su consumo inmediato. Como podemos ver aquí, usted compra una torta, un queque, un pie que no se consumida al momento, no está sujeto al impuesto. Pero ahora si usted lo vende ya cortado para comer individualmente, está sujeto al impuesto. Ahora, la regla de 80-80. Esto es muy importante, por favor. Los criterios que deben cumplirse para determinar si las ventas de productos alimentarios fríos para llevar están sujetos a impuestos. ¿Ok? Si su negocio es más del 80%
ingresos brutos de negocios proveen de la venta de productos alimentos que son sujetos a impuestos, ¿ok? O más del 80% de las ventas minoristas del producto alimento están sujetos a impuestos porque son ventas de productos alimentos que proporcionan preparar o servir en un local, o ventas de comida o productos alimentos preparados calientes, productos alimentos preparados o ventas de productos alimentos por un drive-in. Suelen ofrecer productos, alimentos que normalmente se venden para su consumo inmediato o cerca de un lugar que tiene espacio de estacionamiento principalmente para que los clientes usen para consumir los productos, aunque pueden venderse para llevar. ¿Qué significa esto? Si su negocio el 80% es sujeto a impuestos y el 80% se consume en el local, 100% de todo lo que usted vende está sujeto al impuesto, así sea para comer adentro del local o para llevar, así sea frío o caliente. Mayormente le voy a dejar saber que mayormente todos los restaurantes están sujetos a la regla de 80-80. Entonces, si ustedes tienen restaurantes, les puedo decir honestamente que su negocio de ustedes caen abajo de la regla 80-80. ¿Ok? La regla de 80-80. Básicamente, si su venta de productos alimenticios son superiores al 80% de sus ventas totales, incluyendo las bebidas alcohólicas y gaseosas, y más del 80% de esta venta de alimentos están sujetos a impuestos porque se consumen en sus instalaciones o son ventas de comidas preparadas calientes, entonces se aplica la regla del 80-80, que significa 100%. Toda su venta están sujetos a impuestos. Los impuestos son obligatorios cuando se cumplen los dos criterios, como podemos saber aquí. 80% de sus ventas está sujeto a impuestos y el 80% son consumidos en su local. ¿Ok? Si tienen algunas preguntas de la regla 80-80, por favor lo pueden poner en su chat. Y como podemos ver aquí, las ventas de alimentos fríos, bebidas, no alcohólicas están sujetos. ¿Qué significa? Como puede ver en esta lista. Si un negocio cae bajo la regla de 80-80, todas sus ventas son sujetas a impuestos, así sea frío o caliente, vendido para llevar o para consumir en su local. Comidas gratuitas. Ok. Si usted tiene un negocio y no le cobra a un cliente por su comida y el total es cero, el impuesto que usted está responsable es cero. Por ejemplo, si se paga impuesto por el costo de las bebidas comerciales alcohólicos que se consume un mismo o empleado o que ofrece gratuitamente a su cliente. ¿Qué significa eso? Ahora, como le he explicado, todo lo que es alcohol y bebidas carbonatadas son sujetos a impuestos. Y si usted lo regala, se lo da gratis, usted como negociante sigue siendo responsable por ese impuesto. ¿Cómo lo puede hacer? Usted lo puede declarar como un uso, impuesto de uso o impuesto de ventas cuando hace su declaración. Eso es solamente si usted compró todos sus productos usando su certificado de reventa, que significa no pagó los impuestos al comienzo cuando lo compró los productos. Por favor, si no estamos claramente en eso, me pueden poner una pregunta en el chat. Comida para empleados. Se aplica impuesto cuando sus empleados pagan por los alimentos y bebidas. ¿Ok? Si sus empleados comen en su local, tienen que pagar el impuesto del costo de la comida. ¿Ok? Ahora, el empleado se le da comida en vez de efecto para hacer que su ok. Esto, por favor, yo sé que está escrito aquí para hacer que su remoción alcance su salario mínimo legal. Ok. Si usted le está cobrando a su empleado y reduciendo su sueldo por el costo de su comida, sigue siendo ese sujeto al impuesto. Ahora, por favor, tenga cuidado con esto y chequeen bien con sus leyes de salario mínimo y regulaciones con cada condado de ustedes si pueden o no pueden hacer eso. El empleado tiene la opción de recibir efectivo por la comida que no consume.
depende de ustedes como negociantes, pero si usted le vende la comida a su empleado, está sujeto al impuesto. Eso es lo más claro que le puedo decir aquí. Propinas y gratificaciones. Ok. Las propinas que son voluntarias no son sujeto a impuestos. Las propinas que usted incluye en el total de su cuenta está sujeto a impuestos. ¿Ok? A partir del 1 de enero de 2015, si el mantenimiento de los registros conocidos con las cantidades declaradas como salarios con propina al IRS y CDTFA, se presumirá que esa cantidad son opcionales y no están sujetos a impuestos. Por el contrario, si los registros muestran impuestos que deben declararse como salarios sin propina al IRS y CTV, considera que esas cantidades son obligatorias y están sujetos a impuestos. Si se mantiene tales registros, esta presunción en no operar el impuesto de aplica a los cargos de funciones de sus operaciones u obligatorios como se ha comentado. Okay. ¿Qué significa eso? Usted como negociante tiene que tener en cuenta que a partir del 1 de enero de 2015, si usted está haciendo la propina de por si sus meseros, está incluido en parte de su salario, está sujeto a impuesto. Si son propinas voluntarias de los clientes, no está sujeto a impuestos. Entonces, por favor, hablen con su CPA o su bookkeeper de mantener esos detalles, esos libros. Como podemos ver aquí, este ejemplo muestra una propina obligatoria automáticamente por el restaurante o el mesero. En este ejemplo, la propina está sujeto a impuesto. Como podemos ver aquí, la propina se aplicó a $74.60 y el impuesto es $5.97. En este caso de aquí está incorrecto, porque le explico. Aquí como podemos ver ese total, el impuesto del Estado, el total, y ha incluido el 18% de impuesto de propina. En esta cadena sale $94. Cuando usted como negociante pone la propina y es obligado, está sujeto al impuesto. Entonces, como lo debe hacer es $70.10 de alimentos, 4.50 de bebida, el total de aquí, de 74.60, que es el mismo de acá, tiene que incluir el 18%, que es $13.43, igual que aquí, pero el total ahora es 88.03, que este es el total de aquí, como lo puede ver en amarillo, que está sujeto a impuesto. Y el impuesto sería $7.05. El total ahora es $95.08. ¿Por qué? Porque si usted incluye la propina en su cuenta y es obligatorio que el cliente lo tiene que pagar, está sujeto a impuesto. ¿Ok? Cupones. Varios de los negociantes tienen cupones. Compras dos, pagas por uno. Bueno, en este caso, el uno que es gratis está sujeto a impuesto. Entonces, el cliente puede recibir dos por el precio de uno, pero los dos productos están sujetos al impuesto. Impuestos incluidos en el precio de la venta. ¿Ok? Si está incluido el precio de la venta, es la responsabilidad de usted de hacer la matemática y ver cuánto del producto está sujeto al impuesto. ¿Ok? Por ejemplo, usted vende un producto a $10, le cobra al cliente $10, pero esos $10 tiene que reducir lo que es el impuesto que tiene que pagar el cliente. Y eso lo tiene que necesitar cuando hace su declaración con CDTFA. Tengo aquí negocios que hacen catering. Okay. Si tengo aquí negocios, por favor me pueden escribir o pueden visitar nuestra página web y tenemos una guía para proveedores de servicios de catering. Y le voy a escribir aquí, es el reglamento.
17, ¿ok? Si no tengo muchas personas que están quiero voy un poquito más rápido, ¿ok? So, proveedor de servicio de catering. Honestamente, si hace usted catering, 100% de todo lo que hace usted está sujeto a impuestos. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando usted le da el bill, la cuenta, como usted lo llame, a su cliente, tiene que incluir todo lo que usted le está probando a su cliente y todo eso está sujeto al impuesto. ¿Ok? Proveedor de servicio de catering. Otros cargos sujetos a impuestos son también, si usted le imprime los menús, hace las decoraciones de flores o de hielo, globos, todo está sujeto a impuestos. Aquí también podemos ver otros cargos que no son sujetos a impuestos. Ahora, cargos que no son sujetos a impuestos con catering. Y estos más son servicios. Si usted tiene una persona que está parqueando los carros, estacionamiento, persona que está haciendo lo que llamamos en inglés code check, guardando los jackets, seguridad, eso normalmente esos servicios, más son servicios, no están sujetos a impuestos. ¿Ok? Tengo aquí vendedores de ambulantes. Por favor, si hay negociantes aquí de ambulantes, por favor, visiten nuestro web y tenemos más información. Pero los vendedores ambulantes de comida son los que operan camiones de comida o carritos o puestos sin una ubicación física. ¿Ok? En este caso de ustedes, honestamente, pueden caer abajo la regla de 80-80, como le he explicado, y 100% de todos sus productos están sujetos a impuestos. Así nos tenga una locación y esté vendiendo como ambulante, usted es responsable de, uno, tener su permiso con nosotros y dos, colectar y hacer sus declaraciones con nosotros de los impuestos que ha colectado. Servicios de pedidos en línea. Ok. Los servicios de pedidos de comida en línea se están convirtiendo en la norma hoy en día y sea por internet o mediante de aplicaciones. Ok. Su relación contractual con los servicios de pedidos de comida en línea a través de los apps define quién es responsable del pago del impuesto por las comidas que usted provee de servicio de alimento hace la vende. Cuando contrata es diferente y los términos del contrato termina siendo el factor decisivo de quién es responsable de cobrar el impuesto y sobre la cantidad. Por favor, si usted tiene un restaurante o un negocio de comida y está usando lo que es muy popular ahorita como Uber Eats, ¿cuáles son otros? Uber Eats, um, DoorDash, cualquiera de esos compañías, por favor, lean su contrato bien. Lean su contrato de quién es responsable de colectar el impuesto y declarar el impuesto a CDTFA. Es muy importante porque dependiendo del contrato, usted o la compañía con que usted está usando tiene que pagar el impuesto, pero alguien tiene que colectar el impuesto porque como les decimos, toda comida caliente es sujeto al impuesto. Si tienen algunas preguntas, por favor, me dejan saber. Actuar como agente. ¿Ok? Cuando el proveedor del servicio de pedido en línea actúa como su agente, usted es el operador del restaurante, es considerado el minorista de las comidas vendidas a través del servicio del pedidos en línea. Como minorista, usted es responsable del impuesto en función del precio de la venta total. La comisión por servicio que el proveedor de servicio de pedido en línea cobra directamente al cliente forma parte del acuerdo entre el proveedor y el cliente y no forma parte del precio de venta que cobra el restaurante. Por favor, si usted está trabajando con una compañía para hacer el delivery de su comida, lean su contrato de quién es responsable por colectar el impuesto y hacer la declaración con CDTFA. No es un agente. Cuando no existe una relación de agente establecida en virtual de contrato, el proveedor del servicio de pedidos en línea es considerado minorista, está obligado a tener un permiso de vendedor
y es responsable para pagar el impuesto sobre él. Ok, como le digo. Ahora, hay una pregunta que tengo aquí que dice, si no usan el Uber Eats, no usan una compañía para vender, pero tienen sus propias personas que hacen el delivery. Bueno, en ese caso es un empleado de usted que está haciendo el delivery de la comida. El impuesto que usted cobraría a una persona que está comiendo dentro de su restaurante es el mismo porcentaje que usted cobraría si lo está haciendo el delivery. ¿Ok? Si sus ventas se realizan a través de un servicio de pedidos en línea, debe verificar si se trata de un facilitador de mercado. Por lo general, una empresa de redes entregas, una empresa que mantiene un sitio web o internet o una aplicación móvil para facilitar servicios de entrega para la venta de productos. ¿Ok? Estos son para los facilitadores de mercados. Normalmente en ese caso, la responsabilidad de colectar el impuesto es del facilitador. Y esto solamente para compañías que están haciendo grandes órdenes y más son para compañías que hacen, ¿cómo le puedo decir? Am, que hacen así grande orden así de tortillas, de salsas, de panes, en ese caso, ¿ok? Ahora, impuesto de distrito. El impuesto de distrito también se conoce como impuesto sobre las ventas, el uso. Los impuestos de distrito son impuestos generales o especiales abordados por las votantes del impuesto por una ciudad. Usted como negociante es responsable de cobrar el impuesto total del estado y el distrito. Pero si usted está en un distrito y vende en diferentes ciudades, tiene que tener en cuenta que usted tiene que cobrar el impuesto de cada distrito. Y en el estado de California, cada ciudad y cada condado tiene un diferente porcentaje de impuestos. Por favor, si usted es especialmente ambulante, visite nuestra página aquí y asegúrese que cuando usted está vendiendo en diferentes puestos, en diferentes ciudades, está cobrando el impuesto correcto de cada ciudad y cada distrito. ¿Ok? Estas son unas situaciones en las que un minorista realiza actividades comerciales en un distrito y por lo general tiene que cobrar los impuestos de distrito correspondientes. ¿Ok? Como podemos ver aquí, cada distrito, cada ciudad tiene un impuesto diferente. Por favor, me visitan esta página de aquí para asegurarse que está cobrando el impuesto correcto. Estos normalmente son para lo que nosotros llamamos los negocios móviles o ambulantes que están en diferentes ciudades o que usted está haciendo ventas en diferentes ciudades o condados. Tiene que cobrar el impuesto correcto y mantener esos detalles en sus libros. Tengo una pregunta aquí. Si hago ventas en diferentes condados, ¿cuánto es el porcentaje de impuestos? Eso depende de cada ciudad y distrito. Y por favor, me visitan esta página y aquí le va a decir exactamente cuánto tienen que cobrar en la ciudad donde usted está vendiendo. Entonces, por ejemplo, si usted está vendiendo en la ciudad de San Francisco, el impuesto es diferente que el impuesto en Los Ángeles. Entonces, tiene que no solamente cobrar el impuesto correcto, pero mantener esos libros y eso para cuando hace usted su declaración con CDTFA. Es importante mantener registros precios ya que le ayudarán a presentar las declaraciones de impuestos sobre las ventas y el uso. Los registros deben conservarse por al menos 4 años. Por favor, si usted está haciendo ventas en diferentes distritos, como le expliqué aquí, es muy importante que mantenga su registro de cuánto ha vendido en cada condado. Es la responsabilidad de usted como negociante. Y cuando hace su declaración, se le hará mucho más fácil para hacer su declaración de cuántas ventas ha hecho en cada distrito y cuánto del porcentaje es sujeto al impuesto. Es responsabilidad de usted como dueño mantener por lo menos 4 años todos sus
libros, todas sus ventas y de uso, todos los detalles de su negocio. Y esto le pedimos por si acaso tiene una auditoría. ¿Ok? Recuerde mantener libros y registros durante 4 años. Como pueden ver aquí, esta es una lista muy básica de lo que usted debe mantener en su negocio. Yo le pido por favor que todo lo que tienen que hacer con su negocio me lo mantenga por menos de 4 años. Yo le recomiendo 6. ¿Ok? Aquí también tenemos la lista. Ahora me preguntan muchas veces los mantenimientos de registro, ¿cómo lo debo tener? Organízalo, por favor. Organízalo por año, por mes y por día. Si usted tiene una lotería y lo tiene organizado, sería mucho más fácil y mucho más rápido la lotería. Ahora, si usted lo tiene todo en una caja y tiene todos los detalles ahí, si tiene una lotería va a ser un poquito más complicado, más largo, y como no está muy organizado, va a ser más difícil entenderlo cuánto es la venta de su negocio. ¿Eh? A lotería. El proceso de una lotería incluye, por favor, nosotros siempre le vamos a hacer una llamada de teléfono y también le vamos a mandar por correo una carta. ¿Ok? Nunca vamos a ir a su negocio y le vamos a pedir que pague una cierta cantidad. Siempre va a ser un auditor que le va a llamar por teléfono, hacer una cita con usted y también formalmente con una carta. Al analizar con el auditor de la operación del mantenimiento de registro, le va a pedir todo lo que es su records de usted, de su negocio, y van a revisarlo. Va a haber una conversación del resultado de la auditoría y usted como negociante tiene derecho a, de estar, de ser parte de la auditoría, entender bien la auditoría y también hacer cualquier pregunta que se tenga. Si su negocio está en una auditoría, hay una publicación 76 en español que le puede explicar. Pero también, a ver si lo tengo aquí, puede llamarnos al 1-800-400-7115. ¿Ok? Si falta de documentación de respaldo de acuerdo. Ok. Normalmente impuestos sobre las ventas. Lo que nosotros hemos visto mucho en restaurantes y ambulantes es falta de los registros de mantenimiento. Es el número uno. Los errores que hemos visto normalmente es que no tienen esos records o no están cobrando, no están declarando el impuesto sobre el uso, no entienden bien la regla de 80-80, que significa que su negocio cae bajo la regla 80-80, que todo lo que vende está sujeto a impuesto, o no cobran el impuesto sobre las propinas obligatorias. Por favor, esta lista de aquí son mayormente los errores que los auditors que tenemos aquí han visto y estamos tratando de evitar a ustedes un negocio. ¿Ok? Si tienen algunas preguntas, por favor, nos puede llamar. Ahora, se pueden imponer multas. Se pueden imponer multas por un importe de 10% por no presentar la declaración, 10% por presentar la declaración fuera del plazo y 6% por hacer un pago anticipado o hacer fuera del plazo. Además, el pago por mediados de distrito de la transferencia electrónica de fondos se sanciona en una multa de 10%. ¿Qué significa esto? Si usted tiene una declaración y no lo hace a tiempo, hay una multa. Si no lo paga a tiempo, hay una multa. Por favor, manténgase en un calendario que tiene que hacer sus declaraciones dependiendo de su negocio. Normalmente todos los restaurantes los tienen que hacer cada 4 meses, que lo que llamamos aquí quarterly, o puede ser que lo tenga que hacer una vez al año. Pero si no lo hace a tiempo, hay una multa. Y aquí, como podemos ver, son datos y responsabilidades importantes. Es extremadamente importante mantener informado a CDTFA de cualquier cambio de su negocio, como cambios de titulares, dirección, cambios de dueños. Las ventas brutas deben declararse según el principio de vengo, no del percibido. Esto significa que los minoristas deben declarar las ventas en el periodo de declaración
cuando se realiza la venta, aunque el pago se recibe en un periodo de declaración posterior. Usted es responsable del pago correcto de impuestos sobre las ventas, independientemente de si recibí el reembolso del impuesto sobre las ventas de su cliente. ¿Ok? Nosotros tenemos un programa de consultas educativas para sus contribuyentes. Si usted tiene un negocio y tiene algunas preguntas si está manejando su libro bien, puede ser parte de este programa. Es gratis. Lo que pasa es mandamos un auditor a su negocio, revisamos todos sus registros, todos sus documentos y le dejamos saber qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que puede cambiar un poco para manejar mejor sus libros de impuestos con CDTFA. El programa es gratis, lo puede hacer en español o inglés como usted quiera. Servicios en línea. El CDTFA ofrece una enorme cantidad de información y servicios en línea. Los servicios en línea más nuevos son las páginas web, especialmente de las industrias. Enlace indicativo le llevará a la guía tributaria para dueños de restaurantes. ¿Ok? Este de aquí, no, creo que le mandé a todos ustedes que están registrados esta guía, pero necesita una copia, por favor visiten aquí y lo pueden imprimir en casa. ¿Ok? El CDTF ofrece una enorme cantidad de información, como pueden ser, pueden visitarnos a nuestra página web y ahí pueden encontrar más información de otras clases de negocio, incluyendo aquí del catering, sitio web de CDTFA. Estos son los servicios que ofrecemos en línea. Pero cualquier pregunta, y lo voy a escribir aquí otra vez en el chat, 1-800-400-7115. Usted nos puede llamar de lunes a viernes de 7:30 de la mañana hasta 5 de la tarde. Una persona le va a contestar y va a trabajar con usted sobre sus preguntas. Nos quedamos ahí 10 minutos a una hora dependiendo del servicio que se necesita, pero estamos ahí para servirles. Por favor, escriban este número, 1-800, perdón, 1-888-324-2798. Este número es muy importante para usted, ¿ok? El punto principal del destacar es proporcionar soluciones sobre cualquier problema fiscal que puede tener con CDTF. Los defensores de contribuyentes trabajan para ustedes, no para el CDTFA. Si usted tiene algunas preguntas o piensa que nosotros no lo hemos tratado bien o está en medio de una auditoría y necesita ayuda, por favor llaman a este número 1-888-324-2798 y ellos le van a ayudar. CowGold. Si usted va a empezar un negocio, ¿ok? O no está seguro que tiene todo su permiso en su negocio, pueden ir a esta página de acá. Aquí va a poner el tipo de negocio, en la ciudad y el condado donde va a abrir negocio y le va a decir una lista de todos los permisos que va a necesitar al nivel local, estatal y federal. ¿Ok? En el sitio de web de CowGo pueden buscar los permisos comerciales y demás requisitos necesarios y obligatorios para operar una empresa en su ubicación. Es un servicio gratis, usted puede hacerlo en su casa, pero le dejará saber cuál y también costo de cada permiso. Tiene algunas preguntas, también puede hacer preguntas con la función del chat. A ver, tengo una pregunta aquí. La pregunta es, tengo un permiso con CDTFA, pero ahora quiero, quiere vender. Ok, entonces tiene la pregunta es, ¿tiene un permiso con CDTFA donde vende mercancía, ropa, zapatos, esa? Pero ahora parte de la tienda lo quiere incluir para vender comida. Puede usar el mismo permiso. Ok. Le voy a pedir por favor que llame al 1-800-400-7115. Como usted es el mismo dueño, le va a explicar la situación y sí, van a agradar ahí que usted también está vendiendo comida. Pero por favor, también me visita a CowGold porque los permisos para vender comida y el permiso para vender mercancía como zapatos y ropa son diferentes clases de permisos por condado y ciudad. Entonces, por favor, se verifica también que puede hacerlo en su locación de usted.
En otra pregunta, yo vendo helados, está sujeto a impuestos, solamente vendo helados en mi carrito. No, si usted solamente está vendiendo helados en su carrito, no está sujeto a impuestos porque es frío y es para llevar. Hay otra pregunta también que está llegando. Cuando hago mis declaraciones, ¿a quién puedo? O cuando hago mis declaraciones, ¿puedo ir a su oficina para que me ayuden o puedo llamar por teléfono si no entiendo bien? Sí, por favor. Si usted está haciendo sus declaraciones y necesita ayuda, puede hacer una cita con nosotros llamando al 1-800-400-7115 y nosotros le podemos ayudar adentro de la oficina a hacer sus declaraciones. Pero por favor, tienen que traer todo su registro y todos sus libros para ese mes que está haciendo su declaración. O puede llamar al 1-800-400-7115 y le podemos ayudar por teléfono. Pero tenga en cuenta que si usted está llamando en el periodo de que todo el mundo está haciendo su declaración, se va a demorar un poco. Bueno, esas son todas las preguntas que tengo por ahora. Si tienen alguna pregunta que no llegué, por favor nos puede llamar al 1-800-400-7115. Bueno, le agradecemos por visitar nuestro seminario hoy y le deseamos lo mejor en su negocio. Por favor, si tiene algunas preguntas que no le pudimos llegar, nos llama al 1-800-400-7115. Y le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Adiós.